que si vamos a hablar de un área en Cuba que ha tenido verdadero éxito en la conservación y en el uso sostenible de los recursos naturales, esa área es precisamente Río Máximo, un área de humedal que existe al norte de la provincia de Camagüey y que constituye uno de los humedales más hermosos que tenemos en nuestro territorio por el nivel de conservación que tiene en este momento, por la cantidad tan grande de flamencos que existe, pero esto ha sido gracias a la presencia de dos personas que han dedicado prácticamente toda su vida a la conservación de esta especie, que son Fefo y Loidi, antiguos profesores del Pedagógico de Camagüey, y que han dedicado todo su tiempo a la conservación de esta especie, a la vinculación de la comunidad asociada a la comunidad de Mola, que queda muy cercana al área. Es una zona con características muy particulares porque tiene la zona de lodo que necesita el flamenco para elaborar los nidos, pero aparte de eso tiene una gran cantidad de mangle seco, un mangle seco que en sus estados finales de descomposición pues le permite al flamenco tener la fibra que necesita para la estructuración de su nido. Entonces, todo esto, cosas en la actualidad las conocemos producto de las investigaciones que ha desarrollado tanto Fefo como su esposa en esa área protegida. Pero, ¿quiénes son Fefo y Loidi? Para lograrlo, hemos llegado a Río Máximo en octubre, cuando el mayor espectáculo visual del lugar ha concluido, la nidificación del flamenco. Hoy, los fuertes vientos del norte dificultan la grabación. Desde el punto de vista numérico, hay menos animales. Es decir, tú te encuentras que puede haber 100.000 flamencos, pero no existen otras aves. Sin embargo, después que los flamencos se marchan, ya empiezan a llegar las otras aves. Y ahora, en este momento ya que comienza el invierno, pues entonces está lleno de zarapicos, está lleno de patos. Numéricamente hay más patos que flamencos. Hay más patos que flamencos. Y desde el punto de vista de la diversidad, pues entonces se gana enormemente, porque de una o dos especies que son especies dominantes, y ahora usted tiene alrededor de 70, 80, 90 especies habitando en el ecosistema. El Río Máximo es un sitio Ramsar, que eso es una nominación que se le da a los humedales que tienen un valor tremendo para la humanidad en sí, no solamente para nosotros. Y en segundo lugar, además, es un área de importancia para las aves, porque tiene una enorme diversidad de aves. A su vez, aquí se ha hecho un trabajo modelo de conservación de esta especie, pero enmarcada justamente en el contexto de lo que es un humedal. ¿Y qué es un humedal? Bueno, en general, un humedal es un ecosistema que contiene agua, en su definición más simple. Y Cuba es una isla, así que imagínense ustedes si los humedales no son importantes para Cuba. Una buena parte de la población de flamencos ya ha abandonado el lugar, pero el trabajo de conservación debe continuar. Así ha ocurrido desde hace más de 3 décadas, cuando Fefo y Loidi llegaron a este lugar. Aquí vivíamos nosotros, aquí vivía yo. Esa parte que está aquí en la esquina, que ahorita te voy a explicar bien, era mi oficina aquí en la esquina, y del lado allá, lo que no tiene hoy pared, era el cuarto. ¿Por qué? Porque esto lo estamos convirtiendo, la parte de allá, en un área libre para cuando se llega del monte, poder descansar allí, armar una casa de campaña y todo eso, porque aquí el mosquito es muy violento, y entonces sin paredes ayuda a que el mosquito se vaya con el aire. Y entonces la pared allá la quitamos y nos ayuda a esto. ¿Y esta construcción aquí? Esta construcción es el albergue de todos los trabajadores que estábamos aquí.
Y eso, una construcción sólida. Hoy toda esta área de aquí la tienen 7 trabajadores, una brigada, con 7 trabajadores que se encargan de hacer todas las actividades de monitoreo, de todas estas cosas. En este momento se está trabajando en una serie de cosas de que se están tratando de rehacer, que estaban muy afectadas, muy dañadas, y sí la estamos rehaciendo. No creo, se está tratando, ¿no?, de recuperar cosas, de que el trabajo se mantenga a pesar de las condiciones difíciles, económicas y demás que se presentan. Río Máximo ha cambiado. Se han ido creando las condiciones para poder realizar el trabajo. Los inicios no resultaron fáciles. No había camino, era intransitable y se inundaba, los ríos se desbordaban y uno no podía pasar. Entonces habilitamos aquí este cuarto, era de Fefo y mío. Este era un portal a la redonda y aquí dormíamos nosotros y la cocina era del lado ahí. Hasta que se hizo el camino allá, el camino que ustedes ya fueron, y nos volvimos a regresar para otro cuarto. Nosotros hemos tenido más cuartos aquí que cualquier otro lugar. No, este lugar fue donde comenzó la segunda construcción, porque la primera construcción fue a 3 kilómetros aquí, un estero que se llama El Muerto, donde hicimos un bar en tierra y allí paramos durante unos 4 meses. Después ya nos mudamos para aquí y se construyó una casa vieja, donde está esta otra construcción, que fue la que duró unos 10 años. Después se construyó esta y posteriormente se construyó aquella mampostería, que ya es la estación biológica que hoy alberga a los trabajadores. Aquí estuvo la oficina, la dirección del área, hasta el año 2006, disculpe. Hasta el año 2006 estuvo la administración del área aquí. Lo primero fue conocer el lugar. El apoyo brindado por los habitantes de Mola resultó decisivo. Nadie como ellos conocía la historia y las características del lugar. Uno de los primeros guías fue Pompón. Me buscaba mejor el guía de aquí, que era jovencito. Cuando entrábamos, lo llevaba a pie. Él era la artillería. Venía con un grupo, nos metíamos con el grupo, que llegaba conmigo. Era el sí, fuerte para todo. Ahora era todo jodido. Pero nosotros, aquí, guía de él aquí, Puyo. Aquí nos metíamos para el pueblo Pájaro, donde quiera, rompiendo pan. Y él todavía ni tenía idea. Fuerte, ahora no, ahora está jodido. Pero cuando él estaba joven, ¿verdad? Más pan que rompieron. Ya. El grupo, ¿no te acuerdas que entramos aquí a los flamencos? Que llegaste tú solo, iban quedando en el camino. Jovencito, pero joven. Claro, tú estás todo jodido. Y peso mucho. Me hundo mucho. Y el pan, ya no tengo ni circulación en las piernas, mire, perdí hasta los huellos. Todo. Pero él, ¿tú eras asmático antes? ¿Tú eras asmático? No. Ya. Oye, no, así. Y los fangueros que hay que tener 4 patas para caminar. Todo esto lo caminamos. Sí, 4 patas, que si te paran, te hunden. Y él llegaba. Ahí para acá. Una vez conocidos los lugares, era necesario señalizarlos. Los límites del área, los lugares de nidificación, requería de carteles para conocimiento público. En esta labor jugó un papel destacado Guillermo, hoy jubilado. Guillermo de Camagüey. No era de la zona, no era del área, trabajó muchos años con nosotros, hizo maravillas de carteles, señalizamos todo el área, pero tú sabes que los carteles siempre hay que hacer carteles, siempre falta señalética y además hay que darle mantenimiento a las señales del área. Entonces Guillermo nos preparó a este muchacho, un joven de la comunidad, un joven que nosotros necesitamos. Nuestra fuente de empleo generalmente son de la comunidad. Entonces nos preparó a Eduardo, lo fue dando sus primeros pasos, enseñando a rotular, a trabajar con el router. Y cuando Guillermo se retiró, quedó Eduardo. Ya Eduardo ha pasado varios cursos de señalética nacionales que se han dado en el país y ya está apto para hacer señales, para hacer los carteles. Él le está dando mantenimiento a este cartel.
Ya cuando Eduardo ya tenga bien, aprenda bien y demás, ya nosotros tenemos a otro trabajador incorporado que es de la comunidad, que no es de afuera, que sabemos que va a estar aquí, que va a enseñar a otros de la comunidad y que va a tener mayor sentido de pertenencia porque es su área, es el área de su comunidad, el área que él sabe que debe ayudar a conservar y a proteger. Como Loidi dice, yo empecé sin saber nada, Guille fue el que me enseñó, me estuvo enseñando. Más o menos ya lo otro que aprendí, lo aprendí en los talleres, uno que estuve en Cayo Coco y el otro vaya programa por Niquero por allá. He aprendido bastante, me siento feliz con mi trabajo. Aparte que tengo otras cosas también y ayudo mucho aquí en lo que es la empresa, a otros compañeros en otras áreas de trabajo también. Pero me gusta lo que hago. Vivo aquí mismo en la comunidad, desde siempre, nací y me crié aquí. Me siento feliz. Son muchos los valores naturales que encierra Río Máximo, pero los flamencos son el elemento más visible. Funcionan como especie sombrilla, pues al ser protegidos, esa protección llega también a otras especies de animales y plantas que forman parte importante de este ecosistema. Cuando comenzamos a trabajar en el área, hizo falta rápidamente trabajadores porque no teníamos nadie. Entonces comenzamos con unos compañeros que trabajaban en Cayo Guajaba, Raúl Cardoso, que lo traje con la esposa para acá. Rápidamente se incorporó y comenzamos a hacer todo aquello de todo el área protegida. Fue los primeros empeños del área protegida, no teníamos de nada. Al principio duro no teníamos de nada. Prácticamente sin recursos. Hasta que hemos logrado hasta ahora lo que hay. Hace 22 años que comenzamos. La creación del área protegida representó además una importante fuente de trabajo para la población de Mola, conocedora de la naturaleza y con gran sentido de pertenencia. Ellos integran casi la totalidad de la fuerza de trabajo. Han sido los encargados de materializar el trabajo conservacionista. No hay actividad dentro del área en la que no estén presentes. Y fueron ellos los que acogieron a Fefo y a Loidi cuando llegaron al lugar. Por primera vez tendría como 8. Cuando él llegó aquí, él fue que empezó, lo vino con los estudiantes y de ahí después de poco tiempo fue que empezó él a hacer todo esto. Sí, porque yo venía con los muchachos de la universidad, que era profesor. ¿Qué año? Y los traía, pero ya esa es la etapa, esa es la primera vez que vine con Manolito, mi hermano, y con Skull, que estaban haciendo una práctica en el taller. ¿En qué año? Más o menos. La primera vez, en 77. Como en 78. 78. ¿En qué año me gradué de esta cámara? En el 78. Ah, pues. Nos hicimos novios en el 76. Éramos estudiantes. Y vino aquí por primera vez en el 78. Yo estaba dando una charla que como no había, en la comunidad no teníamos dónde hacer nada, llevamos ese día el aparato de diapositiva de vista fija y estábamos dando una charla sobre la ayahuasca. En la casa de ella, en la Mola no había un teatro, no había ningún lugar. Y lo que hacíamos era ir de casa en casa, poniendo videos a la gente, pasando diapositivas, haciendo charlas y debates con la gente. Y entonces ese día lo hicimos en casa de Marita. Casi siempre lo hacíamos en casa de Marita. Esos días eran varios. ¿Cómo fue qué era lo que pasaba? Charla educativa con los muchachos, con los mayores también, y cómo había que cuidar y proteger los animales del área.
y cómo conservar todo esto, porque como ya esto no había nada, entonces fue cuando Fejo empezó a trabajar con todos los muchachos de aquí y eso, y así empezamos. Hay un símil, ¿no? Por ejemplo, en la formación geológica de Cuba, 3 grandes bloques se levantan y son los primeros que afloran sobre los océanos y se forman. Las zonas hoy montañosas del oriente, del centro y del occidente del país. Y eso siempre lo veo como mismo han surgido las áreas protegidas de Cuba. Las áreas protegidas de Cuba siempre han surgido por valores, como es lógico, que existen a proteger en los lugares. En Río Máximo, lo que existía era una documentación histórica que a partir de 1933 por el gobierno de Gerardo Machado se planteaba la protección de toda la costa norte desde Camagüey hasta Villa Clara. Pero de eso, de lo que existió a lo que quedaba, era prácticamente nada, porque todavía ha sido destruido. Incluso la zona que vamos a visitar hoy, donde las migraciones se establecen allí de patos y descansan, era un campo de práctica de tiro de la Marina de Guerra en los años 70. Y con este empeño de recuperar aquello, y el grupito de flamenco se decía que había sido el sitio más grande, todo el mundo lo comentaba, que había existido de la reproducción del flamenco, y que se mudaba desde la zona de Palma City, la zona del norte de Solá, hasta esta zona en Tacataca, se movía ese sitio, según decían los pobladores que habían vivido en la zona en los años 40, los años 50. Con ese afán, trato yo de venir a Río Máximo buscando la forma de lograr que ese sitio se restableciera y hacer la conservación del flamenco, porque era una situación difícil la que había. Pero el bosque había sido degradado hasta la misma orilla del mar. Es decir, que prácticamente no existían valores, los valores estaban muy depauperados. ¿Qué pasó? Comenzamos a trabajar en este empeño y ya hoy tú vas a ver el desarrollo del bosque, cómo se han establecido nuevamente los corredores migratorios, cómo el asentamiento de las aves, cómo la reproducción del flamenco de unos 12 o 13 mil parejas que existían en aquel momento, hoy 50, 60 mil parejas nidifican. Es posible que hoy podamos ver algunos bandos de patos que llegan para continuar viajes hacia Sudamérica o y otras partes de Centroamérica, y aquí en el Caribe, bandos que pueden tener 3, 4, 5 y hasta 20 mil patos, y otros que ya llegan y se establecen y se quedan utilizando como refugio el área. Todos los días salen, comen y retornan al área. Es decir que, y estas son las cosas más importantes, porque se ve una obra un tanto hecha. Cuando vayamos ahora a la entrada del área, vas a ver algarrobos que tienen más de 3 pies de diámetro en su tronco y fueron plantados por nosotros. Entonces ya son árboles que ya están maduros, tienen 30 años. Y entonces, pero además, lo que era potrero y marabú, porque se desmontó con fines de la caña, se eliminó el bosque, después la tierra era salina y no se sembró. Esto lo hicimos bosque y hoy es un bosque tupido. Pero ya para que tengan una idea, en toda esta zona se reportan como valores florísticos también más de 15 especies de orquídeas, se reportan endémicos del país que se han restablecido, producto del minucioso trabajo que se ha ido creando y que se ha ido haciendo. Y entonces, el valor más importante, señor Messi, ¿cuáles son? 2. 1. Lo que se ha hecho para lograr lo que existió, y un colectivo de trabajadores, que es lo más importante, que se ha mantenido fiel a la actividad de conservación, algo que no es común, porque en la conservación generalmente hay mucho flujo de las personas que pasan, y esto pierde su papel fundamental, porque la conservación, la tarea fundamental es todos los días educar, y educar en este sentido para que se mantenga, porque esto no se forma en un día, esto es una formación de tiempo. Esto era un área protegida, depauperada, pero además la comunidad, históricamente en todos estos lugares, las comunidades han vivido de los recursos de las áreas, de la caza, de la pesca, de la tala, obtenían recursos de la comunidad, del área protegida. Imagínate llegar a recuperar un área, a hacer cumplir leyes, hacer cumplir que no se puede cazar, que no se puede pescar. ¿Cómo entiende la gente esto? La gente no lo entiende, pero además tú tienes que tratar de sumar a la gente y no
atacar a la gente, no tomar medidas. Tienes que primero acercarlos a ti antes de lograr. Y entonces lo que hicimos primero fue un diagnóstico en la comunidad, un diagnóstico inicial, hicimos entrevistas, encuestas para saber cómo era la situación existente. Bueno, ella desde niña, que era alumna aquí en la escuela, participaba en concursos, en las actividades, hacía dramatización, así tú la ves, se hace la calladita, pero no está el calladita. Participaba en las dramatizaciones. Salió a la escuela, hizo la secundaria, el pre, y regresó para el pueblo y entonces empezó a trabajar con nosotros. O sea que la captamos y es otra de las jóvenes voluntarias de la comunidad que había participado con nosotros en los anillamientos, las capturas de pichones, y de ahí pasó a trabajar con nosotros. Entonces ya como tiene experiencia, ya ella es activista de educación ambiental también aquí. Nosotros damos actividades con ella, hacemos charlas educativas sobre el medio ambiente, cómo protegerlo, cómo cuidarlo. Llevamos a los niños a hacer conteos de aves allá en la unidad. Realizamos acampadas con ellos. Hacemos concursos con los niños sobre los festivales de las aves endémicas, depende en el mes que estemos y la fecha conmemorativa que sean. Hacemos concursos, hacemos festivales y de ahí le damos la premiación a los ganadores. Esta pequeñita charla es sobre el tema de las aves endémicas o aves endémicas del Caribe y aves endémicas de nuestro país. Esta charlita se les va a impartir Marita y Yaisi el viernes. Solo les vamos a dar un pequeño adelanto y los estoy invitando para que el viernes por la tarde participen en la charla en el aula. Vamos a utilizar afiches como medio de enseñanza, vamos a utilizar ese día la guía de aves de Cuba y solo vamos a hablar de cuáles son algunas de las aves endémicas de nuestro país. Vamos a conocer el concepto de ave endémica, qué es una ave endémica y qué tipos de endémicos existen. Y poner algunos ejemplos. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es una ave endémica? ¿Tienen alguna idea? Quiere decir que está aquí en Cuba. Quiere decir que solo se encuentra en una región localizada y no existe en ninguna otra parte del mundo. Imagínense que aquí en Cuba ahora todas las personas... Realmente yo admiro mucho, no solo el trabajo de FEFO y LOIDI, sino la sostenibilidad que han tenido en el tiempo, o sea, los años que llevan con una dedicación increíble. Por eso el premio que se le otorgó a FEFO en Bahamas el año pasado es un premio altamente merecido y yo creo que es un premio que se merece el FEFO y LOIDI. Aunque toma el nombre de FEFO, es merecido para los dos. Si tuviéramos muchos FEFO y LOIDI en Cuba, la biodiversidad cubana estaba salvada realmente. Hay mallito, hay solivio, hay vaquero, hay chichinguaco y algún totí metido. Y es posible que haya algún chambergo. Hay judío y puede haber que hayan chambergo y chamberguito los dos. Y hay otro que es introducido, que es la malaca, que te está mezclando con ellos también. Se tiene que tener organizado, porque los nidos comunales a veces tienen 30, 40. Mira lo que te dije, el chamberguito, ya vi chamberguito aquí. Volaron para aquí. Mira, allá, chiquitico que está metido abajo. Y vaqueritos hembras. Mire como el marabú y la maleza contra el área entera, incumpliendo lo que está establecido, porque a nivel nacional, en las leyes del país plantean de que el área de amortiguamiento tiene que estar limpia de plantas indeseables para evitar la penetración hacia el área protegida. Y eso no se ha logrado. Nosotros incluso hemos solicitado estas tierras para sembrarlas de bosque y no se entregan. Sin embargo, existen tierras limpias y tierras que se están echando a perder en zonas cercanas a la comunidad donde se puede criar el ganado y no aquí,
donde las pérdidas, hoy esta misma empresa tiene pérdidas por más de 60 o 70 reses que están perdidas, no saben de ellas. Lógico, pues entre la marabucera, lo que se suelta, ¿quién lo controla? Eso da chance al sacrificio, eso da chance a todo. Todo este tipo hecho dentro del área completo, mixto, con una alta diversidad, buscando una estabilidad ecológica, donde todas las plantas, y entonces no se hacen tratamientos silviculturales. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el bosque juegue las funciones que debe de tener en nuestro refugio de fauna. Tiene 3 funciones fundamentales. Aquí no se ve marabú. No. Dentro del bosque aquí nosotros tenemos todo esto limpio de plantas invasoras. Ahora, ¿cuáles son las funciones? Conservación del suelo, la conservación del agua, los recursos hídricos y además de servir de hábitat necesario para las aves y eso. Esos son los 3 elementos fundamentales que buscamos. Nosotros, los bosques nuestros, no son productores. Como tal, nosotros no hacemos tratamiento de raleo y nada, porque del estrato herbáceo y del estrato arbóreo que existe también, en la parte baja del bosque, en lugares limpios, praderas y eso, hay un grupo de animales que viven de ellos. Entonces nosotros no limpiamos esas plantas ni las malvas ni nada. Por ejemplo, abril y mayo es una cosa muy interesante, porque las mariposas que han desaparecido prácticamente en el país por causas de pesticidas, por causas de que la jardinería cubana se hace a partir de crotos, que las hojas son cambios de colores, y no una jardinería tropical con producción de flores que obedezca al desarrollo evolutivo de las especies del trópico. Todo esto ha disminuido las densidades de mariposas. Pues nosotros aquí en los meses de abril, mayo y junio, todo este camino es lleno de mariposas. ¿Por qué? Porque se ha garantizado que existe de forma natural todas las malvas, todas las plantas que producen flores. El marabú es una batalla de todos los días. Los trabajadores que están dentro del área pican el marabú. Nosotros no utilizamos riego por aspersión de herbicidas porque eso daña a los insectos, daña todo. Entonces lo que utilizamos es el moteo directo. Se corta esa mata y hay que motearla en el tronco para no dañar nada dentro del área. Pero mira, allí dentro de la vegetación, mira, allí hay una mata de marabú. Esa se ha ido quedando, ¿sabes? Sí. Ahora esa planta ahora comienza a semillar. Está alta porque ha crecido con una rapidez extraordinaria por el problema de buscando la luz. ¿Me entiendes? Sí. Pero de forma general se hizo el bosque tratando. Esto no es marabú, esa es otra planta que es parecida, pero no es marabú. La hoja es una mimosácea también, pero no. Por este camino que viene aquí se va a donde yo estuve la primera vez donde construí una pequeña construcción, un bar en tierra, y allí me establecí. Todo esto que está aquí, toda esta área fue bulbuceada. Todo. Este aquí es un ejemplo, mire, aquí está el cordón del bulbuceo. Estás viendo la hilera completa, por ahí para allá, de cuando se acordonó, era abajo. Se acordonó todo para darle fuego y eso. Después se quedó limpio, pero nunca se pudo sembrar de caña porque era un suelo salino. Y entonces cuando nosotros llegamos lo que tenía era marabú y estas cosas. Entonces comenzó a limpiar, se fue limpiando, y estas 8.000 hectáreas que tienen hoy prácticamente no tienen marabú ya. Se trabaja todos los días en esa actividad, porque las semillas de marabú es increíble como siguen germinando, pero se trabaja en ese sentido y se ha logrado, yo pienso que se han logrado pasos importantes. Mira, estas praderas de aquí son muy utilizadas por los venados a estas horas de la mañana y al atardecer para venir a comer. En estas praderas se observan venados y eso. Estos huecos es la huella del daño más grande que se está haciendo en el área y que amenaza con la destrucción total del área. Esto se debe a búfalos que se fueron de una granja, después recogieron a un grupito de los que les interesó hasta completar el rebaño que ellos tenían, y todo lo demás lo dejaron dentro del área. Dentro del área nadie los puede tocar y los búfalos viven como quieran. Hoy constituyen una amenaza, llegan hasta el sitio de nidificación de los flamencos. Corren a los trabajadores para fajarles, tienen el bosque destruido,
y hemos pedido en varias ocasiones licencia ambiental para eliminación de estos animales porque no hay otra vía y no se nos ha dado. Nosotros pensamos que las personas sensatas en mi país, donde somos signatarios de todas partes por la conservación, lleguen a entendernos y se preocupen y se ocupen de resolver este problema. Hoy en el área hay más de 150 búfalos. Constituyen un problema, el problema ambiental, junto con la falta de agua, que ya se ha ido resolviendo en los últimos 2 años, lo del agua en el área, el agua dulce en el área. El problema ambiental más fuerte es este, no como otras áreas protegidas del país que tienen grandes problemas por la caza furtiva, la pesca furtiva, el deterioro por otras especies invasoras como marabú y eso. Este es el problema más grave que tenemos nosotros. Ahora, parado en este lugar y solo cuando nos faltan unos 500 metros para llegar al borde del mar, puedes ver cuánta actividad dañina hicimos cuando buldoceamos eliminamos toda la vegetación que era una vegetación madura. Aquí tienes un cordón, mira el otro cordón allí, y los otros cordones se van viendo. Todos los cordones que se buldoceaba para aquí, de allá para aquí, de ahí para allí, mira los cordones, no sé si los puedes apreciar. La hilera de bosque y abajo la altura. Eran las pilas de tierra, los cordones de buldoceo, se buldoceó hasta la misma orilla. Cuando nosotros llegamos aquí esto nos parecía increíble. Pero cuando penetramos más allá y llegamos hasta el borde donde beben agua, y donde beben agua todas las aves migratorias que llegan a través de este corredor migratorio, lo que nos encontramos fue entonces un campo que era de entrenamiento y tiro de la Marina de Guerra. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo fuerte con las distintas entidades y tenemos que plantear que hubo una forma muy receptiva de todo el gobierno, de todas las personas, para entendernos y nos ayudaron a que eso se quitara de aquí y que además se nos ayudara a resarcir algunos problemas de esto y nos han ayudado en el empeño de construir el área protegida. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que hay que destacar en Río Máximo es la ayuda incondicional que hemos tenido del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, de FONADE. Este nos ha ayudado, nos ha mantenido los proyectos de conservación y siempre hemos justificado muy bien por qué hacemos un proyecto y lo que necesitamos para mantenerlo. Y aunque nuestra área, nosotros utilizamos unos 700.000 pesos cubanos en la parte de la conservación, nosotros por producciones y por la parte de la divisa que hacemos a través de uso sostenible, nos acercamos casi ya a un 70% de nuestros gastos, calculando la divisa 1 a 1. Si nosotros calculamos la divisa, los 300, 400.000 dólares que hacemos en el año, siempre se hacen más de 250.000. La calculáramos a los precios que está establecido en el país de 25, entonces ya nosotros pasáramos los límites de ser autofinanciados. Mira, ahí tiene el ejemplo, miren, en el medio de la pradera, 2 maticas de aroma han salido. Esa es una amenaza ¿de quién? De los mismos búfalos. Comen la semilla afuera, entran y te dejan la semilla adentro. Y ya, entonces, ayudan a la diseminación de estas plantas invasoras y lo que nos están es contaminando el área. Por donde quiera que miramos, hay un daño de estas plantas. De estos animales introducidos. Las introducciones casi nunca son felices, pero hay que ser muy responsable para cuando se hacen introducciones, tener la responsabilidad del uso y más del uso, del control estricto de estas especies que son introducidas. Río Máximo es uno de los lugares donde puede observarse ya los efectos de los cambios climáticos. De lo que fueron ayer vigorosos manglares, hoy solo quedan como testigos sus troncos secos. Estos fueron manglares muy grandes, los restos que quedan de árboles del mangle prieto, allí, hasta de 15 metros, están muertos. Todo estos troncos que se ve aquí, toda esta vegetación cuando llegamos aquí, esos son rastros de cerca que la ganadería ha llegado hasta allí, ya todo eso
hay más de 300 metros ya que el mar ha ido penetrando y ha ido cogiendo parte del bosque, de la vegetación costera. Y cuando hay días de penetración como hoy, que va a ser un día donde el viento, bueno, mire, ya está pegado al bosque el mar, sigue penetrando y eso sigue matando, así porque está en una cota prácticamente cero, ¿no? Un nivel cero, donde hay penetraciones constantes. Octubre marca el inicio de la migración de muchas aves, entre ellas los patos, a este ecosistema. Allá viene otro más atrás. Mira aquel. Sí. Eso para enseñarse a las personas que yo le llamo de bando de 20 y 30.000 patos y me dicen que no pueden ser. No pueden ser. Cualquier cantidad poca. Los ecosistemas están constituidos por el conjunto de factores bióticos y abióticos de cada lugar y de las relaciones que se establecen entre todos sus componentes. La ciencia que los estudia se llama ecología. Las características de este ecosistema resultan excelentes para muchas aves acuáticas. La cantidad de patos así lo demuestra. Nos van a rodear, cabrón. Mira, cabrón. Allá viene otro más grande. Esto no se lo metas a ver, oído lo que te perdió. Sí. Y le dice que están escondidos son los peregrinos que acompañan a estos bandos. Del que vimos ahorita, vimos el peregrino que lo vimos capturar un calibre. Pero es normal que en cada bando de patos siempre nos llegan algunos peregrinos, generalmente una pareja, que viene en la migración. Y ese bando, ese peregrino se mantiene hasta que el bando se marcha. Es decir, que es casi como fijo de plantilla, ¿no? en esta. Y continúa viaje, cuando ya ese bando se va, esa pareja de peregrinos se marcha. Así se tejen las relaciones en el humedal, mucho más complicadas de lo que aparentan ser. En los secos troncos de mangle aún existe vida. Una variada comunidad de individuos encuentra en ellos un adecuado hábitat para vivir. Las aves, por ejemplo, trasladan semillas que germinan en los troncos secos. Plantas y animales encuentran aquí un nuevo lugar donde vivir. El mismo pájaro te trae la semilla de la pitijaya y ahí nacen y se reproducen. Y ahí tienen ahí tienen la fruta y lo siguen transmitiendo por troncos así. En el medio de la laguna. Sí, aquí. Cagan ahí la misma porquería, la semilla. Pues germina y nace en otro tronco. Se decía que aquí donde yo tengo la mano es lo que le falta a él de cuando estaba vivo. Él tenía este grueso. Es el tramo que falta, aquí así a la redonda. Es una planta más o menos de este grueso. Y aquí está, todo lo ha perdido él. Mangle prieto. ¿Y qué tiene arriba? Una bata, esto es un cactus. Traída aquí por los pájaros. Hay una semilla, se meten aquí en los bocos de los carpinteros y ellas germinan aquí. Y surge la planta. Como así hay otra variedad de aquí, hay hasta Hawái. Semillas de Hawái y plantas de Hawái metidas en los troncos. Aquí en esta área. A veces las corrientes, en estos lugares muy bajos, se establecen corrientes internas. Y esas corrientes arrancan macizos, pedazos de la tierra que tiene vegetación, tiene parte de la corteza de los árboles, tiene distintas partes de materia orgánica, que hay una microfauna allí o una fauna en general rica. Y entonces esa corriente traslada todo esto y lo lleva a distintas partes donde parece que no hay vida. Al chocar con los troncos, esta fauna utiliza ese tronco de hábitat porque no tiene otro lugar. Allí se establece. He encontrado incluso lagartijas, específicamente el Anolis agrei, una especie que generalmente vive en localidades donde está el hombre. Y lo he encontrado en estos ecosistemas. He encontrado en nidos de golondrina
en nidos de golondrina partículas de estructuras de plantas que no existen en esta zona, que después lo hemos analizado y hemos pensado que estas partículas son trasladadas por murciélagos, porque en las oquedades donde las golondrinas hacen los nidos también encontramos murciélagos. Entonces, es decir, que todo forma un conjunto donde la vida la lleva a todas partes a través de otros grupos dentro de la misma fauna. De ahí la importancia de no talar los restos del antiguo manglar. Ante la infinita variabilidad del ambiente, los organismos responden con numerosas adaptaciones, meta final del proceso evolutivo y causa de la asombrosa diversidad del mundo viviente. Si usted ve esa parte, recuerda seguramente la estructura de la ballena. La estructura de la ballena. Cuando usted revisa la ranfoteca o pico del flamenco, nunca se le va a parecer a la del polluelo, que nace con el pico corto y sin doblez ninguna, el pico recto. Cuando el pico comienza ya la metamorfosis en el flamenco, que se estiran las patas, le crece el cuello y se le curva el pico, ya el animal se busca el alimento solo y es capaz de filtrar solo. El sistema de filtración del flamenco es uno de los pocos animales que filtra de atrás hacia adelante. Y internamente se pueden ver las lamelas en la parte inferior y se pueden ver cirros en grandes cantidades en la parte superior de la ranfoteca, las lamelas que forman un sistema de llave cerradura donde cada una cierra herméticamente con la de abajo, formando un sistema que cuando la presión que ejerce la lengua con el efecto de sifón al tragar, los cirros que tiene la lengua, que se ven allí se quedan las partículas y el resto del agua es a presión llevado hacia atrás y entonces esa agua sale por toda la ranfoteca y se queda el sólido en el interior, pasando a través del tracto digestivo, y ese es el proceso de filtración de los flamencos. Ayudado por las patas, que constituye un elemento fundamental, porque a través de las patas es lo que le permite vadear para mover el sustrato y que suban las partículas, las larvas, eso. Por eso siempre el flamenco lo va a ver en movimiento con las patas cuando se está alimentando. Una de las características de esta familia, de este orden en general, es la pérdida casi total del dedo trasero, el cual se atrofia y prácticamente desaparece, sin funciones para poder tener sujeción. Esto hace de que el flamenco nunca lo vamos a encontrar sobre un árbol, nunca lo vamos a encontrar en un lugar, siempre va a estar en el suelo. Fefo y Loidi saben que el monitoreo para la obtención de conocimientos sobre la ecología y los factores que causan el declive de una especie es fundamental. Sobre esa base, han elaborado un plan de manejo que garantice la recuperación de las especies y sus hábitats. Los polluelos de los flamencos, cuando nacen, que se quedan solos, cuando alrededor de los 18 a 20 días pierden la glándula de la sal y necesitan beber agua dulce. Eso los lleva a una peregrinación o una migración del sitio donde se nacen al lugar donde hay agua dulce para beber y bañarse. Uno de los elementos que se trabajó, un manejo adecuado que se realizó, fue un canal al cual se le vierte agua que llega hasta el sitio de reproducción, que solo a menos de 500 metros de todo el sitio está esto, lo que evita de que estos animales tengan que peregrinar y así no mueren en ese andar tan difícil por la ciénaga. Estos animales, esto ayuda enormemente y disminuye la muerte. Debido a los manejos que se han realizado, la población ha crecido notablemente. De unos 12.000 polluelos que nacían en los años 80, 70, ya en estos años llegan a ser hasta 60.000 polluelos, 55.000 polluelos. Entonces esto lleva a que siempre existen polluelos que al final faltan recursos como alimento, o pueden faltar otros recursos, o también animales que son muy débiles, que normalmente por selección natural muchos de ellos mueren. Cuando ya todos están abandonando, ese que ha quedado rezagado, los padres se marchan. Cuando ellos nacen, los padres se marchan. Un grupo de nodrizas se quedan, atienden la prole completa, porque si se quedaron los padres,
los recursos faltarían más, porque serían el doble de los animales entonces a mantener en el ecosistema y faltan los recursos. Entonces, cuando esto pasa, estos animales al final ya hay falta de alimento o ya es pegado al momento de las lluvias y eso. Entonces estos animales tienden ya a ser los que por selección natural mueren. Y nosotros capturamos esos animales rezagados, le damos alimento. En este año, por ejemplo, el año pasado se capturaron 500 animales, 500 de estos polluelos. Una reproducción de unos 55.000 polluelos y existieron algunas dificultades con el clima, con las cosas y los recursos, y había un gran número, se capturaron, se trajeron, y de ellos la mayoría, la muerte es muy poca. Se ha hecho el uso sostenible de ellos, enviando a todos los zoológicos del país, exportando ese animal, una vía de obtener finanzas para la conservación en el país. Y lo más importante de esto es que antes estos manejos se traducían en que la captura la hacían personas sin conocimiento, y en cualquier parte para hacer una captura eran más los que mataban que los que generalmente lo hacían de adultos. Nosotros hoy hacemos el chiquito, este que iba a morir, lo llevamos a ser adulto, le damos la coloración y el tamaño que lleva, y todos los zoológicos pueden obtenerlo de esta forma. Lo que quiere decir que es una conservación, un uso sostenible adecuado que facilita, además de obtener finanzas, obtener lo que le hace falta a los zoológicos de Cuba y a los zoológicos del mundo sin causar daño. Porque recordemos que la población que nace en Río Máximo es una población del Caribe. Esto se manifiesta cuando hemos encontrado un gran número de anillos en Río Máximo que corresponden a flamencos que han sido anillados en otras islas del Caribe. Un ejemplo de ello es un flamenco que en el año anterior capturamos, que fue anillado en el año 2000 en Río Lagarto, en México. Mire, uno de los paradigmas actuales de la conservación es el problema de que las poblaciones animales que uno trata de proteger o es una sola población o hay varias poblaciones. Y entonces, como el caso de flamenco, que hay varias poblaciones a lo largo del norte y el sur de la isla. Si esas poblaciones realmente están íntimamente conectadas por migrantes, forman una metapoblación. Y entonces usted no debe realmente de manejar cada una de las poblaciones aisladas, sino el conjunto completo, porque realmente lo que está funcionando como una entidad ecológica es la metapoblación, el conjunto de población. Y una manera de saber eso es precisamente anillando las aves para ver cómo se dispersan. Es un trabajo excelente que se hizo en esta misma especie, pero en el sur de Francia, en la Camarga. Ellos describen 3 tipos de migrantes. O sea, ya cuando el pichón llega a la edad adulta, que debe decidir a dónde ir, hay un grupo que se queda, otro grupo que migra cerca y otro grupo que va lejísimo. Ese posiblemente grupo que va lejísimo es el que va a poblaciones tan lejanas que ya no es la misma población. Pero los que van a las áreas más cercanas posiblemente sí mantienen la migración. Eso es importante. Por ejemplo, hasta donde yo sé, no estoy seguro del dato, pero la población más vecina de esta gran población es la de las Bahamas, donde posiblemente sí hay intercambio genético, la que está al norte de Villa Clara y la que está en Yucatán. Pero parece que el intercambio fenogenético, como se dice, no es muy grande. También es un misterio, hasta ahora, hasta donde yo sé, cuál es el flujo genético de las poblaciones del norte de Cuba con las del sur. No lo sabemos. Y posiblemente sean poblaciones independientes, o a lo mejor están conectadas por estos migrantes que van a poblaciones relativamente cercanas y no lejanas. Quedan esos estudios por hacer y por eso es importante continuar con el anillamiento para descifrar estos temas, para poder manejar de forma objetiva a las poblaciones de flamenco. Y junto con el anillamiento vienen incluidas otras actividades. Realizamos festival de flamenco, se realizan concursos, se realizan conteos, se realizan otros monitoreos y entonces todo culmina con el anillamiento. Para realizar el anillamiento participan voluntarios de la comunidad, voluntarios de todo el país, han participado hasta ahora especialistas de otras áreas protegidas del país y especialistas internacionales, han venido especialistas de otras áreas, de otros lugares donde también nidifica el flamenco. Y tenemos unas planillas que es una base de datos
que esta base de datos está digital, es un programa que hay en el Caribe completo y uno introduce sus datos ahí. Y en esa planilla se recoge el número o el código del anillo que se le pone a ese pichón, el pesaje, las mediciones, y se ponen los nombres de las personas que anillaron y participaron en la actividad. Es necesario recalcar aquí el reconocimiento, ¿no?, que se le ha hecho al trabajo del camarada Fefo, como todos los conocen, que lleva años en este asunto de conservar y utilizar de forma sostenible la población de flamenco. Realmente hoy por hoy es uno de los especialistas con más alto nivel en el conocimiento de la biología de los flamencos. Me acuerdo que al principio, bueno, tuve la suerte de trabajar un tiempo con él, y él de verdad, cuando dice por aquí, él ha logrado esto que resulta un modelo ideal a seguir, no solamente para el manejo de la población de aquí, sino de la Galápagos, de la Camarga, y creo que la de todo el mundo. Octubre termina. Los flamencos no volverán para nidificar en Río Máximo hasta el próximo verano. Pero Fefo, Loidi y el resto de los trabajadores de la Empresa Nacional para la Conservación de la Flora y la Fauna continúan trabajando para protegerlos día tras día, año tras año.